Hola chicos y bienvenidos de nuevo a un nuevo video porque he recibido muchos comentarios en mis otros videos sobre Tesla acerca de cuál coche comprar, el Tesla Model 3 o el Tesla Model y en este video finalmente tuve algo de tiempo para reunir ambos autos y tengo que explicarles y darles algunos consejos e información para que en base a eso puedan decidir cuál es mejor y cuál se adapta mejor a ustedes. Desde el principio tengo que decirles que ambos autos son increíbles. La única cuestión es, ¿qué necesitas? Todo se trata de tus necesidades, ¿sabes? Y para resumir, al principio quiero decirte, la cosa es así, una historia corta. Si necesitas espacio, si tienes una familia, tienes hijos, necesitas espacio. ¿Quieres verte mejor en la carretera? Una posición un poco más alta, entonces elige el Tesla Model. Y si necesitas más autonomía, una conducción un poco más dinámica, aunque este también es mucho más dinámico que el anterior Tesla Model Y. Si necesitas más dinamismo, más autonomía, mejor precio y no necesitas tanto espacio, entonces el Model 3 estará perfecto. Es un coche increíble. Es increíblemente dinámico, se asienta en la carretera de manera excepcional. Ahora, ya que estamos aquí, déjame darte algunos precios e información sobre el precio, para que te hagas una idea. Aunque en algunos países el precio puede ser diferente. En Estados Unidos los precios son diferentes. En Europa los precios son diferentes. Así que puedes hacerte una idea. Entonces, primero, el Tesla Model 3 con tracción trasera y autonomía estándar que usa la misma batería, ambos en autonomía estándar. Usan la batería LFP, así que no importa qué modelo elijas, me refiero a largo alcance, autonomía estándar o tracción trasera. De largo alcance, todos usan prácticamente la misma batería, así que eso es algo a tener en cuenta. Ahora, el precio inicial es de 39.990 euros para el Model 3 y el Tesla Model Y de entrada con autonomía estándar cuesta 44.990 euros. Así que hay una diferencia de 5.000 euros entre ellos. No creo que sea una gran diferencia, para ser honesto, pero lo es en la versión de tracción trasera de largo alcance. 50.000 para el Model Y y 55.000 para el Model 3. Lo que es interesante señalar es que en la versión de largo alcance, estoy realmente sorprendido aquí, para el Model 3 de largo alcance el precio es 50.000 euros y para el Model Y de largo alcance es 53.000 euros. Así que solo hay una diferencia de 3.000 euros. Así que aquí diría que si quieres comprar la versión de largo alcance, yo elegiría el Model Y de largo alcance porque obtienes un poco más de espacio, diría que más comodidad para los pasajeros y también tienes la cámara frontal que te mostraré en un momento. Y sí, algunas otras cosas de las que hablaremos un poco más adelante en este video. Pero por lo demás, sí, todo depende de tus necesidades. Ahora, respecto a la autonomía, si necesitas autonomía, como dije, si eliges el Model 3 de largo alcance con tracción trasera, tienes hasta 702 kilómetros WLTP, lo cual es increíble. Y si quieres obtener la mayor autonomía, en el Model Y la consigues con la versión de largo alcance con tracción trasera, que te da 622 kilómetros, lo cual también es bastante impresionante. El Model Y de entrada ahora te da 500 kilómetros. Son alrededor de 45 kilómetros más que la versión anterior. Ahora es más aerodinámico, así que es un poco mejor desde el punto de vista de la autonomía. Pero en general el Model 3 tiene más autonomía. En cuanto a velocidad, el Model 3 de largo alcance tiene la mejor aceleración de 0 a 100, 4.4 segundos estándar, y luego el largo alcance del Model Y te da 4.8 segundos. Esos son los datos técnicos más importantes. Hablemos un poco sobre el diseño del coche y luego también revisaremos el interior y el espacio. Lo primero que notas, y es muy importante, al menos si conduces en un país donde hay muchos baches y desniveles y cosas así, es la distancia al suelo. Es muy importante. Así que tenlo en cuenta. En el Model 3 tienes una distancia al suelo más baja, por lo que a veces tienes que tener más cuidado al pasar por curvas y cosas así. Mientras que en el Model Y tienes una distancia al suelo mucho mayor, y esto es muy importante, al menos si conduces en un país donde vas un poco
fuera de carretera o por barro, piedras o también donde las carreteras no son tan buenas. También puedes ir con el Model 3, pero con el Model Y tienes un poco más de flexibilidad. Ahora, los faros delanteros son bastante diferentes, pero en cuanto a rendimiento, cuando vas por la carretera, los probé ambos de noche y tengo que decirte que son bastante similares. Así que no notarás la diferencia, aunque el diseño sea distinto y utilicen sistemas diferentes, es más o menos la misma cantidad de luz, así que el sistema de iluminación es bastante bueno. Ambos utilizan el mismo tipo de iluminación adaptativa, matricial, que es muy buena. Luego, la diferencia en la parte delantera es que el Model Y viene con una cámara frontal, lo cual es muy útil. Ninguno de los dos tiene sensores de estacionamiento físicos, pero el Model Y tiene una cámara que también te da una mejor vista en la parte delantera cuando quieres aparcar, cerca de objetos, y además ayudará un poco más al autopilot y al sistema de hardware. Y probablemente en el futuro esto será más avanzado. Probablemente puedan añadir diferentes funciones basadas en esta cámara frontal, que es un extra para el Model Y, un punto extra para el Model Y. Así que punto extra para el Model Y por la altura libre al suelo, y luego por la cámara, así que tiene como 2 puntos extra cuando miramos la parte delantera. Por lo demás, la luz diurna de circulación ahora depende de las preferencias de cada persona. En cuanto al sistema de hardware, aunque el Model X tiene una MDU cámara frontal extra, el sistema de hardware es el mismo hardware 4.0. Y como pueden ver aquí, todas las cámaras son muy similares allá arriba. Las cámaras aquí en el lateral son muy similares, así que utiliza el mismo sistema de hardware. Aquí no hay ninguna diferencia. Pero otro punto a favor del Model Y que me gusta muchísimo es el hecho de que tiene esas protecciones plásticas alrededor de los bordes del coche. Eso protegerá la pintura del coche. Además, si alguien raya tu coche, no tienes que repintarlo. Simplemente cambias este plástico o, de todas formas, el plástico te ayudará. Y antes tenía un Model 3 y estaba en un estacionamiento y una chica simplemente abrió la puerta y me golpeó justo aquí, en mi modelo PA3. Y entonces tengo una abolladura aquí bastante grande y para arreglarla tienen que repintar toda esta zona. Así que si hubiera tenido el Model F, Model In, al golpear solo este plástico, entonces el plástico se puede cambiar o simplemente dejarlo así, no importa. Pero este plástico que recorre la parte inferior, que también va en la parte trasera, la misma historia, esto es muy importante para el Model Y. Y desde mi punto de vista, para mantener el coche a largo plazo, creo que esto es importante. Mientras que en el Model 3 tienes, por supuesto, un poco de plástico aquí para proteger la pintura, si ves en esta zona, pero creo que puedes acercarte un poco para que veas este plástico que protege los bordes. Pero creo que aunque comprara el coche, añadiría una lámina de protección de pintura en esta zona para proteger un poco mejor esto de aquí. Mientras que aquí tienes plástico casi por todas partes, y así que es un poco más protector. Por lo demás, es bastante similar. Las ventanas también son de doble cristal aquí. Doble cristal, vidrio acústico en ambos lados, igual. Cámaras de sensores por aquí. La parte trasera también se ve bien, aunque tienen diseños diferentes. Esta es la parte trasera del Model 3. El nuevo Model 3 se ve extremadamente bien desde mi punto de vista, con el nombre Tesla doble motor y también este hermoso parachoques inferior con una alfombrilla de plástico. Se ve bastante bien. La cámara de reversa. Y además la cámara de reversa tiene protección. Puedes ver que esta protección de plástico aquí no se ensucia. Esto es algo nuevo que han añadido. Y aquí en la parte trasera del Model Y, el nuevo diseño diferente con la barra de luz LED, que es algo reflectante en este panel. Luego tienes la cámara de reversa aquí arriba, un poco más alta, así que no se va a ensuciar tan fácilmente. El botón para abrir la cajuela está aquí arriba y aquí abajo es más o menos lo mismo. Una alfombrilla de plástico
También me gusta que la alfombrilla de plástico esté un poco más extendida, así que si golpeas algo o alguien te golpea en este plástico, sí, estarás protegido porque el impacto será en el plástico y no en la pintura del coche. Y de nuevo, aquí abajo, barras de luz LED. Y otra vez, en esta zona tenemos las luces, así que en la parte inferior, la luz de reversa y también las luces traseras cuando abres la cajuela. Ahora, hablando de la cajuela, vamos a abrirla porque aquí es donde está la gran discusión. Aquí tienes esta protección para la cajuela que puedes quitar. Yo la quité en la mía. Así que si la quitas, puedes ver cuánto espacio tienes aquí. Es una cantidad enorme de espacio. Es uno de los autos más espaciosos. En esta categoría es increíblemente bueno. Y además tienes un espacio de almacenamiento extra aquí abajo que es increíblemente grande. Así que cuando se trata de espacio, te lo digo, si necesitas espacio, definitivamente elige el Model E. Además, tienes estos botones aquí que puedes presionar así y los asientos se pliegan. Ahora son eléctricos, 100%. Así que puedes plegarlos. Incluso podrías dormir aquí. Y sí, la cantidad de espacio en el Model E es increíble. Puedes volver a poner los asientos muy fácilmente. Esto es una especie de protección magnética. Aquí la voy a volver a colocar. Normalmente en el mío la quito, pero sí, esto es porque es eléctrico, por supuesto. Ahora aquí puedes ver el espacio y la entrada al maletero. Aunque el espacio del maletero es bastante grande, la entrada no lo es tanto. Así que si eres una persona que suele transportar objetos largos, que a veces necesita llevar piezas o artículos voluminosos, tienes hijos y tienes que meter muchas cosas en el maletero, no hay duda de que el Model E es mejor opción porque solo pagas unos 5,000 extra y obtienes un espacio mucho mayor en el maletero. De lo contrario, este también es súper espacioso. Yo tuve este coche antes y para mí era más que suficiente. Quiero decir, aquí tienes muchísimo espacio en el maletero para poner diferentes objetos. También tienes una gran cantidad de espacio aquí abajo donde puedes colocar otros objetos. Así que sí, no, desde el punto de vista del tamaño en relación con el espacio del coche también es muy bueno y por supuesto, este también es eléctrico. Pero si quieres abatir los asientos desde el interior, por supuesto, y tienes que ir al lateral aquí y luego desde el lateral tienes que hacerlo así. Es muy fácil, no es complicado, es manual, pero sí, y tienes que hacerlo desde el interior del coche. Vamos a ver el espacio porque estamos justo aquí en el espacio, pero primero vamos al frente. Ven aquí para mostrarte el espacio. Así que entrando al coche, al Model 3, otra diferencia sí, son pues tus rodillas. Este coche está un poco más orientado a la deportividad, a la conducción deportiva. ¿Qué significa eso? Verás, te quedas con las piernas un poco más rectas, tienes una posición más deportiva, así que estás más orientado a la conducción deportiva, a la conducción dinámica y este coche se mantiene increíblemente bien en la carretera y eso es verdad. Quiero decir, se asienta también que puedes conducir de manera dinámica. Así que si te gusta este tipo de conducción dinámica, esa sensación deportiva, como si estuvieras conduciendo, no sé, un coche más deportivo, entonces esto tendrá más sentido para ti. Por eso es un poco más bajo, más aerodinámico, tiene más autonomía. El consumo es mejor, por supuesto, en el Model 3. Y sí, esto es algo a tener en cuenta. Así que tienes una posición más orientada a la deportividad. Ahora, en cuanto a los asientos, básicamente son los mismos asientos, así que lo que tienes aquí y te lo mostraré en el Model 3, también lo tienes en el Model E. Así que básicamente los asientos son los mismos, el volante es el mismo, lo único que falta aquí en el Model 3 son las palancas, mientras que en el Tesla Model E todavía tienes las palancas para las luces direccionales, aquí no las tienes, así que esto, diría yo, es otro punto a favor del Model E en lo que respecta a las luces direccionales, pero para otras cosas como asomo los limpiaparabrisas y poner las marchas, creo que es igual y sí, no es gran cosa, pero por las palancas le daría otro punto a favor al Model B. Pero fuera de eso, muy cómodo, también buena posición de manejo.
Las pantallas son básicamente las mismas. No voy a hablar de las pantallas porque tienes las mismas pantallas aquí. La misma pantalla en el Model Y. Ya hice los videos. Si quieres ver los videos sobre la pantalla, el sistema multimedia y cosas así, revisa los otros videos. En cuanto al espacio, también es bueno en la cabeza y en todas partes. En cuanto a la calidad de los materiales, es básicamente la misma. Así que no hay una gran diferencia respecto al espacio. Ambos autos tienen el mismo vidrio, doble vidrio, como dije, y vamos a entrar la misma calidad de materiales, además de una entrada amplia, incluso aquí en la parte trasera. Tengo más que suficiente espacio para mí, 173 centímetros. Creo que es más que suficiente espacio para mis piernas, pero aquí puedes ver que estamos con las rodillas un poco más elevadas y verás que en el Model y te sientas un poco más cómodo. Y en cuanto al espacio para la cabeza, todavía tengo más que suficiente espacio. Tengo como casi 5,5 dedos por encima de mi cabeza y la comodidad de estos asientos es muy buena. Así que no podría quejarme de la comodidad. Tengo buena comodidad, me siento realmente bien aquí. Todavía tiene estas pantallas aquí que ahora el Model Y también tiene. La pantalla, el sistema de climatización y todo eso son básicamente lo mismo. Y también en el medio es bastante plano. Así que vamos allá. Desde el principio ves que tienes un poco más de espacio en la parte trasera aquí. Así que ahora si entro, puedes ver que mis rodillas no quedan tan altas como en el Model 3, ¿verdad? Así que tienes un poco menos de espacio, y de inmediato. Tienes una posición mucho más normal, un poco más de espacio. También mucho más espacio para la cabeza, eso seguro. Así que tengo como 7 u 8 dedos aquí, mucho más espacio. La comodidad es bastante similar en cuanto a los asientos. Tienen más o menos la misma sensación. Es bastante cómodo, es bastante agradable aquí. Todavía tengo mucho espacio debajo de los asientos delanteros. Pero sí, en cuanto al espacio, aquí es un poco más espacioso. Básicamente la misma pantalla. Ahora este vidrio es un poco más especial porque tiene una especie de recubrimiento extra de plata en el interior, así que te protegerá del sol, lo cual es mejor para el sistema de climatización. Pero en general, respecto a la posición aquí, es básicamente la misma. Ahora, lo que puedes hacer con estos asientos, tienes un botón aquí, desde donde puedes, mira esto, puedes ajustar los asientos, algo que no puedes hacer en el Tesla Model 3, ¿verdad? Así que puedes ajustar esos asientos. Ponerlos completamente hacia atrás, así. Así que te encuentras en una posición un poco más cómoda. También tienes una posición de conducción mucho más alta. Vamos al asiento del conductor. Por lo demás, la calidad de las puertas y alrededor de las puertas y todo eso es prácticamente la misma. Ahora, yendo aquí a los asientos, básicamente son los mismos asientos que en el Tesla Model 3. Ambos ahora tienen asientos ventilados, asientos calefaccionados, así que no pierdes nada si eliges el Model 3 o el Model Y. Además, el volante es el mismo, pero ahora tenemos esta palanca para cambiar la luz direccional, sí, que es mucho más conveniente y mucho más fácil de usar. Pero de este lado no tenemos el tallo. Todavía tienes que usar el botón de la cámara, todavía tienes que usar el selector aquí, lo cual está muy bien. Quiero decir, para mí es súper sencillo. Eso también me gusta. Y el mismo volante, la posición aquí ya no es tan deportiva con las rodillas rectas. Aquí tienes una posición mucho más normal, así que diría que tienes una posición más alta en la carretera, por lo que tienes un poco mejor visibilidad porque te sientas un poco más arriba. Eso es normal. Pero en general, esa es la diferencia. Allí te mantienes un poco más deportivo, aquí te mantienes un poco más, digamos, en una posición recta y normal, típica de un SUV. Pero la pantalla es básicamente la misma. No sé si tiene sentido hablar de las demás cosas porque básicamente son iguales. Ahora la cosa es así. Aquí tienes la ventaja de que tienes una posición de manejo un poco más alta, más espacio en el maletero del Tesla Model Y, mientras que en el Tesla Model 3 tienes menos espacio, pero tienes mejor autonomía y mejores dinámicas.
Aunque el Tesla Model Domboso y en comparación con el anterior Tesla Model Y se ha vuelto un poco más dinámico, así que intentan acercarlo un poco más al Tesla Model 3, porque el Tesla Model 3 es increíble. En términos de dinámica, la forma en que se mantiene en la carretera y en las curvas tiene una configuración realmente buena, y ahora intentan configurar este nuevo Model Y de tal manera que sientas que estás un poco más cerca del suelo. Así que ahora, si tengo que ser honesto contigo, y lo seré, y tengo que cambiar mi Tesla Model Y probablemente en las próximas 3 semanas, 4 semanas, un mes, 2 meses, algo así, no lo sé, todavía lo estoy pensando. Personalmente, Shaz, yo definitivamente elegiría pagar 5,000 € más por el Tesla Model Y, donde obtengo un poco más de espacio. La gran ventaja es el hecho de que lo han hecho un poco más dinámico, y eso es exactamente lo que le faltaba para acercarlo al Tesla Model 3. No estoy diciendo que el Tesla Model 3 no sea un coche increíble, pero personalmente probablemente me quedaría con el Tesla Model Y. Tengo más espacio, una posición de conducción un poco más elevada, tengo la cámara frontal y no lo sé. En cuanto al aspecto, no lo sé, simplemente me encantan ambos. Si miras atrás, fíjate en ese color rojo del Model, versión Performance, se ve increíble la versión Performance del Model 3. Luego tienes el Model Y en gris, se ven geniales. Ambos se ven geniales, no lo sé. Para mí, creo que me quedaría con el Model Y. No sé, creo que ya cubrí casi todo. No estoy entrando en cada detalle porque tengo videos especiales, videos separados con ambos autos. Si quieres saber más sobre Sunny a ambos autos, revisa los otros videos. Ese fue el video. Si tienes preguntas, déjalas abajo. Espero que este video haya respondido a tus preguntas. Olvidé mostrarte algo. El maletero delantero. Sí, no quiero entrar en toda la información y cosas así. Solo quiero mostrarte el espacio del maletero delantero. Creo que esto es muy importante y luego terminaremos el video. Así que déjame abrirlos. Ambos se abren igual, pero por supuesto, tienes más espacio. Como dije en el Tesla Model Y. Mira esto. Esto también es grande, pero no es tan profundo, ¿verdad? Y aquí tienes un espacio mucho más profundo y grande. Además, la diferencia es que aquí puedes poner agua. Si quitas esto, el agua simplemente se irá hacia abajo, así que puedes lavar cosas y cosas así como líquidos o lo que sea. Así que esto está bastante bien. Esta es la diferencia entre esos dos. Así que en cuanto al espacio, como te dije, es muy sencillo. Todo responde a la simplicidad. Así que si necesitas espacio, creo que pondré esto después. Bien, perfecto. Ahora, la cosa es así, es muy simple. Si necesitas espacio, elige el Model Y. Si buscas algo más dinámico, más autonomía, y también quieres un precio más asequible, elige el Model 3, porque también es un coche increíble. Así que ese fue el video. Espero que este video haya respondido a algunas de tus preguntas. Si aún tienes preguntas, déjalas abajo y estaré encantado de responderte. Por cierto, en cuanto a las suspensiones, básicamente usan el mismo tipo, pero la configuración es un poco diferente. Pero por lo demás, la misma buena suspensión en ambos. Ese fue el video, chicos. Gracias por ver. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Voy a dejar el enlace de referido Fumetalk en pantalla y en la descripción. Si quieren comprar un auto, usen mi referido. Si tienen preguntas, déjenlas abajo. Estaré feliz de responderles. Muchas gracias a todos. Cuídense y nos vemos pronto en el próximo video. Adiós, chicos.